Amós, el llamado del pastor de Tecoa. Imagina a un hombre sencillo, un pastor de ovejas y cultivador de higueras, que vivía en una aldea pequeña y tranquila. No poseía títulos, no era estudioso de las Escrituras ni conocido entre los grandes de su tiempo. Pero de repente, este hombre común recibe un llamado extraordinario: enfrentar a reyes, denunciar injusticias y proclamar un mensaje divino que nadie quería escuchar. Este es Amós, un profeta salido del anonimato de Tecoa, que se convirtió en una de las voces más poderosas de la Biblia. Amós nació en Tecoa, una aldea rodeada de colinas doradas y árboles de higuera que se mecían suavemente con el viento. Allí, la vida seguía el ritmo tranquilo del campo, y nadie sospechaba que en ese lugar crecería un hombre destinado a convertirse en mensajero de Dios. Desde temprano, Amós aprendió a escuchar la naturaleza y a percibir las injusticias que llegaban, incluso desde lejos, hasta su aldea. Historias de Samaria, de su riqueza y de la opresión del pueblo conmovían profundamente su corazón. Una inquietud comenzaba a formarse dentro de él, como un viento cargado de un susurro divino, una voz silenciosa que lo llamaba a algo más grande. Un día, mientras guiaba su rebaño por las colinas, Amós sintió el llamado de Dios. No era una voz común, sino un peso en el corazón, una urgencia que llenaba todo su ser. Dios lo escogía no para una tarea pequeña, sino para confrontar al reino de Israel, denunciar la avaricia y la corrupción, y hablar verdades que nadie quería escuchar. Amós, un simple pastor, comprendió que no podía negarse. Dejó atrás Tecoa, llevando solo su cayado, su experiencia y su fe inquebrantable, rumbo al norte, para enfrentar a un reino próspero por fuera, pero moralmente enfermo. Mientras caminaba, los relatos sobre Israel se volvían más inquietantes. Ciudades lujosas y mercados bulliciosos escondían pobreza y opresión. Amós percibía que la justicia se había transformado en privilegio de pocos y que la religión se había convertido en espectáculo, vacía de arrepentimiento. Al llegar a Samaria, la capital del reino, se encontró con un contraste abrumador: palacios relucientes y calles abarrotadas, pero callejones llenos de miseria y hambre. Cada paso reforzaba su certeza de que su mensaje no sería fácil, pero sí necesario. Al entrar en Samaria, Amós sintió el peso de la ciudad frente a sí. Era un lugar de riqueza aparente, palacios brillantes y calles llenas de comerciantes que exhibían sus mercancías lujosas. Pero, detrás de esa fachada, la miseria se ocultaba. Niños hambrientos corrían por los callejones. Trabajadores cargaban fardos extenuantes y las leyes de justicia se habían convertido en privilegios para unos pocos. Cada paso que Amós daba por las estrechas calles llenas de vida contrastaba con el silencio del campo que había dejado atrás. Y aún así comprendía que la grandeza exterior no podía ocultar la corrupción interna que infestaba el corazón de la ciudad. Amós entendió que su misión exigía una valentía que jamás había imaginado poseer. Era solo un boyero, un hombre sencillo de Tecoa, pero llevaba en su pecho la voz de Dios, y esa voz no podía ser silenciada. Comenzó a proclamar mensajes que desafiaban tanto a los ricos como a los poderosos, denunciando la opresión que asfixiaba a los pobres, los abusos de quienes acumulaban riquezas y la religión que se había vuelto teatro distante de la verdadera devoción a Dios. Su presencia despertaba curiosidad e incomodidad. ¿Quién era ese hombre humilde para desafiar a reyes y sacerdotes con tal autoridad? Las palabras de Amós no eran suaves. Hablaba con claridad sobre la injusticia, usando imágenes vívidas que penetraban en la conciencia del pueblo. Denunciaba a los que construían casas lujosas mientras sus vecinos morían de hambre, y señalaba a los líderes religiosos que llenaban los altares con ofrendas costosas, pero cuyos corazones estaban vacíos de arrepentimiento. Cada frase era como una espada que rasgaba el velo de la indiferencia,
revelando la podredumbre escondida bajo la apariencia de prosperidad. El impacto de sus palabras dividía a la población. Algunos sentían vergüenza, otros ira, y muchos aún no lograban comprender del todo el alcance de su mensaje. El conflicto pronto se volvió personal cuando Amós se enfrentó a Amasías, el sacerdote de Betel. Amasías representaba el poder religioso oficial y veía en el profeta un desafío directo a su prestigio y autoridad. Intentó desacreditarlo, enviando mensajes al rey y despreciando sus orígenes humildes. Amós, sin embargo, se mantuvo firme. «No soy profeta ni hijo de profeta, solo soy un boyero», respondió. «Pero el Señor me sacó del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel». No había espacio para dudas. Amós no estaba allí por elección propia, sino por obediencia al llamado divino. Mientras tanto, las visiones que Amós recibía de Dios se volvían cada vez más intensas y perturbadoras. Veía campos verdes siendo devorados por langostas, ríos secándose y fuego consumiendo la tierra, y comprendía que esas imágenes no eran meras metáforas. Eran advertencias claras del juicio inminente sobre una nación que ignoraba la justicia y la rectitud. Cada visión lo llenaba de un sentido de urgencia que trascendía cualquier miedo humano, y sentía que el tiempo para el cambio se agotaba. Amós seguía caminando por las calles, proclamando que la justicia debía fluir como un río y la rectitud como un arroyo perenne. Denunciaba a comerciantes deshonestos, líderes codiciosos y sacerdotes hipócritas, pero también hablaba de esperanza. Hablaba de la restauración de la tienda de David, del regreso de los dispersos de la abundancia, reemplazando el hambre, y de la reconstrucción de las ciudades destruidas. Su mensaje equilibraba advertencia y promesa, y aunque muchos intentaban rechazarlo, penetraba lentamente en los corazones de quienes estaban dispuestos a escuchar. El pueblo estaba dividido. Algunos reían, otros murmuraban en desacuerdo, y los poderosos veían sus bases amenazadas. Pero Amós permanecía inquebrantable, porque sabía que su misión no dependía de la aceptación humana, sino de la fidelidad al Dios que lo había enviado. Continuaba caminando por las plazas, hablando en los templos y confrontando a quienes se beneficiaban de la injusticia, desafiando a la sociedad a reflexionar sobre sus valores y acciones. Cada momento en Samaria aumentaba la tensión. La resistencia se volvía más evidente y el peligro inminente se acercaba, pero Amós no retrocedía. Comprendía que la verdadera adoración no se mide por ofrendas o ceremonias, sino por la práctica de la justicia y la rectitud. Y así, paso a paso, palabra a palabra, seguía cumpliendo su llamado, sacando a la luz lo que nadie quería ver y preparando al pueblo para enfrentar las consecuencias de sus actos. Esta primera fase de su misión en Samaria mostraba que incluso un hombre humilde, guiado por Dios, podía convertirse en una voz imposible de ignorar. La lucha de Amós no era solo contra personas, sino contra todo un sistema que se había alejado de la verdad y de la justicia. Y mientras el pueblo lo escuchaba, algunos por primera vez sentían la realidad de que el juicio podía llegar, mientras otros permanecían sordos, atrapados en la ilusión de su propia seguridad. Tras meses recorriendo las calles y plazas de Samaria, Amós comenzó a recibir visiones intensas que no eran solo símbolos, sino advertencias reales de lo que estaba por venir. Cada visión era un llamado a la reflexión, un intento de despertar al pueblo de su apatía espiritual y moral. La primera visión que Dios le dio fue de un campo verde, lleno de vida y abundancia. Todo parecía perfecto, y Amós sintió la alegría de contemplar lo que podría existir de acuerdo con la voluntad divina. Pero de repente, una nube de langostas apareció, devorando cada planta, cada fruto, dejando tras de sí un escenario de desolación. Entendió que aquello representaba la vulnerabilidad de Israel frente al pecado, la fragilidad de una nación que se alejaba de Dios
y que podía perderlo todo si no se arrepentía. Después vino la visión del fuego. No era un fuego común, sino uno que consumía hasta la raíz, quemando ríos y bosques, dejando un rastro de destrucción y un calor sofocante. Amós sintió en su piel el peso del mensaje. Dios estaba mostrando la gravedad del alejamiento del pueblo, el riesgo de una destrucción que no podía ser ignorada. Clamó por misericordia, pidiendo que el juicio no fuera total, pero comprendió que la severidad de la advertencia era necesaria para provocar un cambio. La tercera visión era la más simbólica, pero quizá la más poderosa. Amós vio a Dios sosteniendo un plomo, ese instrumento usado por los constructores para garantizar que una pared se levantara recta. El plomo en la mano del Creador indicaba que Israel estaba moralmente torcida, desviada de sus principios, y que Dios no toleraría un edificio que amenazaba con derrumbarse. El mensaje era claro: la rectitud debía ser restaurada, y la corrupción e injusticia no podían seguir siendo ignoradas. Amós comprendió que su misión no era solo denunciar, sino llamar al pueblo a un alineamiento moral, a la corrección de sus caminos. El impacto de las visiones sobre Amós era profundo. No solo proclamaba palabras, sino que cargaba con imágenes que exigían interpretación y reflexión del pueblo. Cada visión intensificaba su determinación, aunque el enfrentamiento con los poderosos se volviera cada vez más peligroso. Amasías, el sacerdote de Betel, se volvió aún más hostil, enviando mensajes al rey e intentando desacreditar a Amós, afirmando que sus profecías eran una amenaza política. Pero Amós permanecía firme. No había interés propio, no había ambición humana, solo había obediencia al llamado de Dios. Comprendía que la verdadera adoración no está en ceremonias grandiosas ni en templos decorados, sino en la justicia y la bondad practicadas en cada acción. Su misión era enseñar que la fe exige valentía y disposición para enfrentar la injusticia, aunque esto provoque rechazo o peligro. La intensidad del mensaje y de las visiones empezó a cambiar el clima en Samaria. Algunos ciudadanos comenzaron a reflexionar sobre sus acciones. Otros intentaban ignorarlo, pero el impacto de las palabras de Amós se extendía silenciosamente, penetrando en la conciencia colectiva. Conforme pasaban los días en Samaria, la presencia de Amós se hacía cada vez más incisiva. Caminaba por plazas, mercados y calles principales, y su voz resonaba como un trueno que nadie podía ignorar. La ciudad, con su riqueza y opulencia, comenzaba a sentir el peso de la verdad que proclamaba. Los comerciantes que manipulaban balanzas, los ricos que acumulaban viñedos mientras los pobres pasaban hambre, los líderes religiosos que transformaban altares en escenarios de exhibición. Todos eran blanco de sus palabras afiladas y penetrantes. Pero Amós, con firmeza y convicción, respondió: «No soy profeta ni hijo de profeta, solo soy un pastor de ganado. Pero el Señor me sacó del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel». Esta declaración no era solo un acto de defensa, era un manifiesto de fe, un testimonio de que su misión trascendía cualquier autoridad humana. Mientras enfrentaba creciente resistencia, Amós continuaba revelando visiones y metáforas que impresionaban y aterrorizaban al mismo tiempo.
Algunos habitantes empezaron a cuestionar sus propias prácticas, sintiendo un profundo malestar al percibir la injusticia que aceptaban o promovían. Otros, especialmente los poderosos, reaccionaban con hostilidad y desprecio, intentando silenciar la voz del profeta. No obstante, Amós se mantenía firme, pues sabía que el cambio no vendría complaciendo a las personas, sino transmitiendo la verdad divina, aunque eso generara conflicto y rechazo. A cada paso, las visiones de Dios se volvían más intensas y personales. Amós veía campos devastados, fuego consumiendo la tierra y el plomo del constructor midiendo a Israel, simbolizando la necesidad urgente de corrección moral. Comprendía que el juicio estaba cerca, pero también que la esperanza permanecía para quienes se arrepintieran y regresaran al camino de la justicia. Cada visión era un llamado, una oportunidad para que el pueblo se alineara con la voluntad de Dios, pero también una advertencia de que la resistencia y el desprecio no impedirían el cumplimiento del plan divino. Aún frente al peligro y la hostilidad, Amós seguía caminando entre el pueblo, proclamando justicia, denunciando hipocresía y señalando caminos de esperanza. Se convertía no solo en un mensajero, sino en un espejo de la sociedad, reflejando sus fallas y la necesidad de cambio. Su valentía inspiraba a los que aún conservaban conciencia, y su mensaje se difundía incluso entre quienes intentaban ignorarlo o ridiculizarlo. A medida que la tensión crecía, la ciudad de Samaria comenzaba a percibir que sus estructuras, morales y espirituales, estaban siendo desafiadas. Amós no solo señalaba errores, mostraba una visión de restauración, un futuro en el que la tienda de David sería levantada. La justicia fluiría como un río, y los dispersos regresarían a sus raíces. Hablaba de abundancia reemplazando el hambre, de ciudades reconstruidas y de la posibilidad de una nueva era de rectitud. Esa dualidad, advertencia y promesa, mantenía a la audiencia en suspenso, dividida entre miedo, esperanza y reflexión. La fuerza del profeta estaba en la autenticidad de su mensaje. No buscaba aprobación, sino obediencia a la verdad divina. Su presencia se volvía insustituible, y la tensión entre el juicio y la esperanza alcanzaba su punto máximo. Preparaba al pueblo para la elección final, la continuidad de la opresión o la restauración de la justicia. Cada momento estaba cargado de emoción, suspenso y reflexión, manteniendo cautiva a la audiencia, consciente de que la historia estaba por alcanzar su resolución definitiva. Conforme los días se convertían en semanas y meses en Samaria, la voz de Amós seguía resonando, firme e implacable. Ya no era solo un pastor de Tecoa, era un profeta cuya valentía y fe transformaban el silencio en conciencia y la indiferencia en reflexión. Cada plaza que atravesaba, cada mercado que visitaba, se convertía en escenario de un mensaje que no podía ser ignorado. La justicia es un río que debe fluir, la rectitud es un arroyo que debe nutrir a la sociedad. Los poderosos intentaban silenciarlo, pero sus palabras persistían, penetrando lentamente en la memoria colectiva, dejando huellas que ningún oro ni palacio podrían borrar. Amós continuaba denunciando la hipocresía y la explotación. El impacto de Amós iba más allá de las palabras. Enseñaba que la verdadera adoración no se mide por sacrificios o ceremonias, sino por el comportamiento justo, la bondad y la defensa de los oprimidos. Cada gesto suyo, cada discurso, servía de ejemplo de valentía y obediencia. Amós mostraba que no es necesario tener títulos, riqueza o estatus para cumplir el llamado de Dios. Lo esencial es escuchar y actuar, aunque todos alrededor ignoren la verdad.
Su vida se convirtió en una lección viva de que la fe exige acción y que la justicia debe practicarse como un estilo de vida, no solo como un ritual.